en la Facultad de Ciencias y estudios de doctorado en Ciencias Marinas en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, el CICIMAR, del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor investigador titular desde 1985 a la fecha en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, en el área de reproducción acuática en el Departamento de Hidrobiología. Es responsable de la red de investigación PROMEP, UAMI, UABSC de 2008 a 2011. También es autora de 20 artículos de investigación y 7 capítulos de libros. Ha dirigido 5 tesis de posgrado y 23 tesis de licenciatura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI nivel 1. Actualmente es responsable del proyecto de investigación llamado Evaluación de Estrés en Organismos Acuáticos de Importancia Ecológica y Económica 2018 a 2021 en la UAM Iztapalapa. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. ¿Desea el micrófono? Sí, yo creo que sí mejor. Okay, gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer mucho la invitación que me hicieron para participar en este evento. Y les voy a platicar lo que hemos hecho en el laboratorio Alejandro Villalobos, que pertenece al Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. La plática que les voy a dar es totalmente diferente a todo lo que han estado viendo. En esta plática lo que vamos a tocar es hablar sobre contaminación. Asimismo, hablar sobre algunos efectos que tienen los contaminantes y principalmente la genotoxicidad y cómo podemos evaluar y utilizar los datos de genotoxicidad para poder evaluar la salud de los organismos en ambientes acuáticos. Bueno, la contaminación se define como la introducción directa o indirecta, como la introducción directa o indirecta de sustancias, pero también de energía. Y obviamente estas sustancias, lo primero que van a hacer cuando entran a los ambientes acuáticos es alterar calidad del agua. Obviamente que estas sustancias y energía van a causar perjuicios como deterioro en ecosistemas, y muchas veces estos daños son irreversibles. Estas sustancias que entran al ambiente acuático, actualmente lo que se hace es un estudio de ciclo de vida. En este estudio de ciclo de vida, lo que hacemos es, lo que hacen las personas que realizan este tipo de trabajos es ver qué pasa con estas sustancias desde que se producen, se almacenan, se transportan, se usan y después se disponen. Esta disposición muchas veces tiene que ver con reciclaje, pero también en este paso de disposición es cuando muchas de estas sustancias entran al ambiente. En estos estudios de ciclo de vida se trata de ver qué sucede cuando estas sustancias están, por ejemplo, en sedimento o en agua, cómo se degradan, qué metabolitos forman y sobre todo los efectos que estos metabolitos pueden tener. En estos estudios de ciclo de vida, lo que tenemos es de que tenemos aquí la distribución en cuanto a qué tan completos están los datos en cuanto al ciclo de vida de estas sustancias. Tenemos aquí, por ejemplo, los plaguicidas y algunos ingredientes que se utilizan para su formulación, donde tenemos aproximadamente en patente 3.300 sustancias y de estas 3.300 sustancias solamente el 10% de ellas se sabe los efectos que tienen en el ambiente. Tenemos un universo de 12 millones de sustancias en el planeta, de las cuales 100.000, entre 100.000 y 200.000 son las que se utilizan en procesos industriales para tener productos de uso. De estas, 8.000 están reguladas, o sea, se tiene un límite máximo permisible para poderlas verter al ambiente. 3.000 son las que se utilizan más en lo que son los productos que utilizamos diariamente. 600
están restringidas en su uso, en algunos países están prohibidas, principalmente Europa tiene una legislación muy importante para uso, por ejemplo, de algunos compuestos que están en productos de uso cotidiano que en América se siguen utilizando, y 15 solamente están sujetas a control de exportación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas sustancias que, por ejemplo, están prohibidas en Europa, las exportan a América, y en América se usan para la formulación de productos. Tenemos aquí, por ejemplo, los ingredientes que están en los cosméticos. Estos ingredientes que están en los cosméticos en patente están registradas 3.400 sustancias, de las cuales solo el 2% de estas sustancias sabemos qué pasa en su ciclo de vida. Y tenemos, por ejemplo, los medicamentos. En el caso de los medicamentos, en patente son 1.800 sustancias. Aquí solamente el 18% de estos medicamentos sabemos qué pasa cuando pasan al ambiente acuático. Estas sustancias, pues obviamente van a producir efectos. Ay, ¿cómo le cambio? Van a producir efectos, ¿sí? Y estos efectos son lo que vamos a ver posteriormente. Bueno, los tipos de contaminantes que tenemos en el medio acuático son contaminantes físicos, químicos, biológicos, donde los más importantes son los metales, ¿sí? Y también tenemos los COPS, que son los compuestos orgánicos persistentes, donde están los hidrocarburos, tanto los alifáticos como los aromáticos, están los pesticidas, están los plaguicidas, y también tenemos ahí los PCBs y las dioxinas. Tenemos también en este grupo lo que son los productos cotidianos personales, que están englobados en lo que actualmente se maneja como los contaminantes emergentes. Estos contaminantes emergentes son sustancias que se están encontrando ahora en las aguas, que antiguamente no se detectaban porque no se buscaban, y que se ha visto que tienen efectos muy severos en organismos acuáticos. ¿Dónde está? ¿Qué contaminantes emergentes son? Perdón, ¿cuáles son los contaminantes que están dentro de este grupo de emergentes? Pues todos los productos de uso cotidiano, todos los productos de uso cotidiano, ¿sí? Los productos de uso personal, las cremas, los lociones, los bronceadores, los bloqueadores solares, etcétera. Los fármacos, que son los más importantes, ¿sí? Y pues estos químicos son pues los que afectan mayormente lo que es calidad en la cuestión del recurso agua. Vamos a tener también los físicos, que en este caso son desechos sólidos, esto principalmente por los procesos de deforestación. Agua caliente, que tiene que ver con la introducción de aguas calientes por la operación de las termoeléctricas. La radiación ionizante, que en México pues solamente tenemos una nucleoeléctrica que está en Veracruz, y los contaminantes biológicos, que en nuestra legislación únicamente están contemplados lo que son las bacterias coliformes y los huevos de milto. Bueno, todos estos contaminantes pues obviamente alteran calidad del agua, y todos pues se vierten en los efluentes de las actividades antropogénicas. Entonces todos estos, su destino final siempre va a ser un cuerpo acuático, porque ustedes saben que todas las aguas residuales donde se vierten todos estos desechos se van a los ríos, que son las rutas de salida de las aguas residuales en las ciudades. Estos ríos pues se van contaminando más con todos los efluentes industriales que también se vierten a ellos. Y pues, ¿cuál es el destino de estos ríos? Principalmente zona costera y también embalses, por ejemplo, presas y lagos. Entonces, ¿qué está ocurriendo en estas presas y lagos y en zona costera? Pues que aquí es donde se está depositando la mayoría de los compuestos que vienen en estos efluentes. Y pues esto es bastante problemático y crítico. Bueno, ¿qué pasa con la cuestión de contaminación en México? ¿Quién es la encargada oficial
de hacer los estudios de contaminación por la Comisión Nacional del Agua. Comisión Nacional del Agua tiene una red de monitoreo donde ellos reportan 5.028 sitios de muestreo. Estos sitios de muestreo están en lagos, en ríos, arroyos, en toda la República Mexicana, y es la parte de agua superficial, ¿sale? Los datos que tenemos para 2018, ¿sí?, son datos que ellos generan haciendo la evaluación de parámetros en el agua. Antes de 2014, lo que se hacía para hacer esta evaluación de calidad del agua era monitorear 18 parámetros. Y con estos 18 parámetros se calculaba un índice que era el índice de calidad del agua. A partir de 2014, únicamente se monitorean 5 parámetros, que es la demanda bioquímica de oxígeno, que nos da información de la cantidad de materia orgánica que tiene el agua, DQO, que también nos da información de la cantidad de materia orgánica que tiene el agua, que no se puede degradar por procesos de bacterias aerobias, los sólidos suspendidos totales, las coliformes fecales, los enterococos, el oxígeno disuelto y la toxicidad. O sea que tenemos 7 parámetros que se utilizan actualmente para hacer la evaluación de calidad del agua. En los datos que se tienen para 2008, este es el total del recurso agua que tenemos en México. Solamente el 41% es aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que es agua que se puede utilizar para consumo humano, dándole un pequeño tratamiento, pero es la que tenemos disponible. Y tenemos el 38 y el 21% que tienen algún grado de contaminación. La que se considera poco contaminada se le puede dar un tratamiento mayor, que generalmente es quitar partículas, clorarla o darle un tratamiento con carbón activado para hacerla potable. Pero si se dan cuenta, el 38% está como contaminada, es agua que nosotros, aunque tratemos, no la podemos utilizar para consumo humano, entonces generalmente se utiliza para riego o para por ejemplo, algún uso en industria que no requiera alta calidad del agua. Bueno, estos son los sitios de muestreo que tiene Comisión Nacional del Agua, y lo que vemos aquí en rojo es la cuenca hidrológica número 13, que corresponde al Valle de México. Y si se dan cuenta, todos los cuerpos que están monitoreando aquí tienen agua contaminada, ¿sí? Entonces, pues es crítica la situación en cuanto a contaminación del agua en la parte central de la República Mexicana. Ahora, ¿qué pasa en la zona marina? En la zona marina se han hecho la mayoría de los estudios en lo que es el Golfo de México, donde se ha visto que los contaminantes críticos son los metales, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los plaguicidas. En este caso, se están refiriendo a plaguicidas organoclorados, que supuestamente muchos de ellos están prohibidos, ¿sí?, pero se siguen aplicando. ¿Por qué? Porque se utilizan para las campañas sanitarias, principalmente para poder controlar el mosquito anófeles, que es el que, pues, transmite el paludismo, ¿no? Y, es que no me acostumbro a los botoncitos estos, perdón. Aquí está. Y en el caso del Pacífico, el problema principal son metales plaguicidas. ¿Por qué? Porque aquí no hay extracción de petróleo, pero sí hay transporte de hidrocarburos en todo el Pacífico mexicano, que salen de Salina Cruz. Y en el caso de metales, los que se consideran críticos son principalmente cadmio, plomo, mercurio. En el caso de cadmio, para lo que es parte del Pacífico, es por aporte natural, no es por aporte antropogénico. En el caso del Golfo de California es por las urgencias. Y aquí lo que vemos en rojo son los sitios críticos. Tenemos un sitio crítico en Salina Cruz, otro lo que es Tabasco, porque es donde se han detectado las concentraciones más elevadas de hidrocarburos aromáticos policíclicos y mercurio, Veracruz y sur de Tamaulipas, lo que es Sinaloa,
donde están las desembocaduras de los ríos, porque es una zona donde se aplican muchos plaguicidas, y Golfo de California, precisamente por el aporte natural de metales, tanto la parte central como la parte norte, donde esta parte el metal crítico es el selenio. Bueno, ¿cuáles son los niveles de contaminantes en cuanto a metales en el Golfo y en el Pacífico? Lo que vemos aquí es un valor que establece las tablas de calidad de sedimento de la NOAA, donde ya nos indica que cuando los sedimentos tienen estas concentraciones puede haber efectos nocivos en los organismos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, en el caso de las tablas de la NOAA no tenemos un valor para mercurio, pero si se dan cuenta, en el caso, por ejemplo, de cadmio, tanto en los sistemas del Golfo como en el Pacífico, estamos por arriba del valor, que ya nos está marcando daño, ¿sí? En los sistemas, por ejemplo, en el caso de níquel, también estamos por encima del valor. Tenemos información para 14 sistemas en el Golfo de México, para 11 sitios de muestreo en el Pacífico, donde estos sitios principalmente están en los puertos, o sea, Mazatlán, La Paz, Topolobampo y enfrente de Santa Rosalía, que es donde está la mina de cobre. Entonces, pues, digamos que si vemos esto, pues ya tenemos aquí problemas con lo que es cadmio, ¿sí? Y pues cromo, aparentemente todavía no llegamos al nivel. Una cosa que sí es importante es de que las mediciones generalmente se hacen en sedimento porque estos metales pueden estar mucho más tiempo en sedimento que en agua. Las mediciones que se hacen en agua son muy variables, porque acuérdense que los sistemas costeros tienen una dinámica que tiene que ver con mareas. En el caso, por ejemplo, en el caso de los niveles de contaminantes en los organismos, en este caso son los metales, vemos, estos son los límites que nos establece el FDA. Yo puse los niveles del FDA porque la mayoría de los moluscos que se están produciendo en, digamos, zonas de cultivo muy importantes, por ejemplo, en el Pacífico, se exportan. Nuestra norma mexicana para consumo de bivalvos frescos, congelados o refrigerados es mucho más estricta que la norma del FDA. ¿Por qué lo han hecho así? Porque si pasa la norma mexicana, pasa la de la FDA, entonces se puede exportar. Entonces, si se dan cuenta aquí, pues tenemos problemas con plomo en Campeche, Veracruz, Tamaulipas. Tabasco, tenemos problemas con cadmio. Y tenemos problemas con cromo en Tabasco y Campeche. No pasamos la norma. Y la norma mexicana únicamente nos está dando valores para mercurio, para cadmio y para plomo. Únicamente. Bueno, esto es lo que pasa con las ostras, los bivalvos del Pacífico mexicano, donde pues aquí tenemos los valores también del FDA y aquí pues tenemos problemas con plomo en los ostiones de Sinaloa y los de Nayarit y con cadmio, ¿sí? Y ya les había dicho que el cadmio pues es por aporte natural. Bueno, ¿qué pasa con los hidrocarburos? Estos son los valores que se han recabado de los trabajos que se han hecho en Golfo de México, Sonda de Campeche, Caribe mexicano y Pacífico mexicano. Pacífico solamente se tienen datos para la parte de Salina Cruz. Estos son los valores del límite máximo permisible, donde se manejaba un valor de 70, ahora se maneja un valor menor. Y si se dan cuenta, pues Caribe tenemos problemas. ¿Y por qué tenemos altas concentraciones aquí? Principalmente por transporte. Es el transporte de los buques que están repartiendo combustibles, los que están aportando los hidrocarburos a esta zona. Bueno, pues ya vimos cómo está el aspecto en cuanto a la concentración de contaminantes. Estos contaminantes pues van a tener un efecto. Este efecto nosotros lo podemos evaluar a diferentes niveles de organización, donde vamos a tener
relevancia ecológica conforme aumenta el nivel de organización en que medimos los efectos. Nosotros podemos medir efectos a nivel molecular, podemos medir efectos a nivel fisiológico, que tiene que ver ya medir, digamos, estos efectos en el organismo, lo podemos medir en célula, pero para tener mayor relevancia, pues tenemos que medir los efectos a nivel de población y de comunidad. Bueno, ¿cuáles son o por qué para medir efectos se utilizan los organismos centinela? Estos organismos centinela son moluscos bivalvos. ¿Por qué bivalvos? ¿Por qué se utilizan estos organismos? Porque viven en la interfase agua-sedimento, ¿sí? Y en el sedimento es donde se dan muchos procesos, principalmente para la resuspensión de contaminantes a columna de agua. Estos organismos también tienen la característica de que se alimentan por filtración. Entonces, todo lo que les rodea, sean partículas orgánicas o partículas donde están adheridos contaminantes, pues las van a incorporar. Muchas veces las van a acumular. Y entonces nosotros vamos a ver la presencia de los contaminantes dentro de los organismos, de manera más fácil que si hacemos las evaluaciones en agua. Entonces, estos organismos centinela, pues estos organismos centinela se empezaron a utilizar en trabajos desde la década de los 70, donde se estableció el programa de Mussel Wash. Este programa de Mussel Wash primero se implementó en Estados Unidos, en 1970-71, posteriormente se implementó en Europa, y en este programa lo que se hacía era recolectar bivalvos de diferentes regiones, medirle contaminantes para saber pues más o menos cómo estaban las concentraciones en cada sitio. Entonces, en este programa se miden todos estos metales. Actualmente también se miden COPs, principalmente aromáticos, hidrocarburos aromáticos, pesticidas organoclorados, PCBs, y pues estos son los sitios de muestreo que tiene el programa de Estados Unidos, que hasta la fecha sigue vigente, ¿sí? Y posteriormente, en la década de los 80, el programa se hizo extensivo a los Grandes Lagos, porque los Grandes Lagos tienen muchos problemas en cuanto a acumulación de metales. En el caso de México, se participó por parte del grupo del Instituto de Investigaciones Oceanológicas en 1972 a 74 y después ya no hubo colaboración. Estos programas de monitoreo son muy costosos y lamentablemente cuando tú quieres meter un programa de monitoreo a los programas de CONACYT, CONACYT automáticamente te batea. En Europa, el programa es el programa de Mussel Wash del Mediterráneo, que inició en 1974. Estos son los datos que salieron después de que se enteró todo el mundo del accidente de Chernobyl, donde se está monitoreando cesio 137, que es un isótopo radioactivo que no es natural, que se genera principalmente en las nucleoeléctricas. Y pues aquí están las concentraciones, donde ya tenemos concentraciones considerables en España. Aquí están las de Croacia, las de Grecia. Y pues las concentraciones más altas obviamente están en las zonas más cercanas a la nucleoeléctrica, ¿no? Donde ocurrió el accidente. Entonces estos programas sirven porque se sabe cómo está la cuestión de contaminantes y si hay eventos extraordinarios, se tienen los datos anteriores. Entonces sabemos si realmente hubo un impacto muy fuerte cuando hay un evento extraordinario. Bueno, pues, ¿cuáles son los efectos de estos contaminantes en los organismos? Y en este caso me voy a referir a los bivalvos porque es con lo que nosotros trabajamos. Bueno, pues, todos los genobióticos
entran en los organismos acuáticos por las tres vías, por la vía oral, por la vía tópica y por la vía respiratoria, obviamente porque están en el agua. Aquí los metabolitos pueden ya sea absorberse directamente si son compuestos orgánicos. Generalmente hay una distribución porque muchos de estos compuestos, por ejemplo, los metales esenciales, van a lo que es el órgano blanco, donde se van a acumular, donde van a estar ahí como en un reservorio, pero también hay ya evidencia que los moluscos tienen procesos de biotransformación de fase 1 por oxidasas, pero también de fase 2, principalmente por glutatión transferasa. Entonces, en estos procesos de metabolismo, pues se van a formar compuestos polares que probablemente se pueden excretar, pero también compuestos que pueden ser muy activos y que pueden reaccionar con macromoléculas para producir ya los efectos tóxicos. Y de hecho, hay dos tipos de efectos que tienen los contaminantes en los organismos acuáticos. Un efecto somático, que tiene que ver principalmente con muerte cuando las concentraciones son muy altas, otro con alteraciones funcionales, que son cambios a nivel molecular, bioquímico y fisiológico, que esto nosotros lo vamos a medir con biomarcadores, y los efectos germinales que tienen que ver con la afectación de genotipo, donde pues ya pueden haber también efectos de tipo teratogénico. Bueno, como les dije anteriormente, nosotros lo que queremos es poder medir o poder saber el estado en que están los organismos que están en diferentes lugares, y para esto pues utilizamos biomarcadores. ¿Cómo se define un biomarcador? Pues es una señal que yo puedo identificar, pero sobre todo que puedo cuantificar. Pero esta señal me va a proporcionar información temprana de un posible daño que me va a provocar un contaminante. Entonces, es una señal temprana. Yo puedo monitorear a mi organismo, medirle algo, lo encuentro mal, entonces puedo decir, híjole, se me va a enfermar, entonces pues, mejor lo cambio de lugar, ¿sí? Entonces, estos biomarcadores obviamente son respuestas a condiciones de estrés que tiene el organismo. Como vimos, pues hay una variedad muy grande de contaminantes en el medio acuático que hacen un coctelito bastante sabrosito, y pues también tiene que ver con las condiciones ambientales, sobre todo ahora con lo del cambio climático. Estos son los marcadores que se tienen registrados y que se han evaluado en organismos acuáticos, donde tenemos principalmente inhibiciones enzimáticas. ¿Quién va a hacer las inhibiciones enzimáticas? Principalmente los metales, ¿sí? Hay algunas respuestas fisiológicas que tienen que ver con retardo de crecimiento, por ejemplo, también algunos cambios en los materiales de reserva, pero a mí los que más me importan son los marcadores de daño. Estos se consideran como marcadores de exposición, o sea, de que el organismo estuvo expuesto a un contaminante, tuvo una respuesta, el organismo respondió y pudo superar el estrés. Pero cuando ya no lo puede hacer, ya hay daño. Y estos daños principalmente se asocian a daño en el DNA, si lo ven, ¿sale? Y a procesos de lipoperoxidación, que tiene que ver con efecto de formación de radicales libres. Entonces, sabemos ahora que los metales, los hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, los herbicidas, detergentes, fármacos y muchos contaminantes que están en el medio acuático generan especies reactivas del oxígeno, y estas especies reactivas del oxígeno van a tener efectos negativos principalmente en membrana, en proteína, en material genético y también en el material genético que está en mitocondria. Entonces, aquí, pues también tenemos, es importante que en el caso, por ejemplo, de los metales van a reaccionar principalmente con las azúcares del DNA, van a formar sitios lábiles
o sea, sitios de rotura. Y en el caso de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, pues estos compuestos que tienen esta forma se le llama bahía, por los procesos de biotransformación. En el caso fase 2, se van a transformar este bencenito en un compuesto muy tóxico que es un epóxido. Este compuesto va a interactuar con la guanina del DNA para formar lo que son los adductos. Aquí tenemos los adductos. O sea que esto se le pega a la molécula de DNA. ¿Y qué ocurre aquí? También es un sitio lábil, que puede ser reparado o no. Y la cuestión es de que también se ha visto que desestabiliza la configuración de la cadena de DNA. Bueno, pues ya vimos que el daño al DNA es en las bases, por la formación de adductos, que nos puede dar mutaciones, por el daño en los azúcares, que principalmente es por los metales, donde se van a generar rompimientos, puede haber pérdidas de la información, y si estos procesos continúan, pues van a generar neoplasias. Los moluscos también tienen neoplasias. Entonces, aquí tenemos una neoplasia, este es tejido de la branquia, este es un tenidio, estas son células secretoras de moco, aquí tienen unos cilios que son los que utilizan para filtrar las partículas, y aquí tenemos el tumor. Si se dan cuenta, se ve diferente. Y esta es gónada masculina, donde estas son las células que van a dar origen a los espermatozoides, y aquí tenemos tumor, ¿sale? Entonces, pues, nosotros podemos hacer una evaluación de el daño en el DNA, y con esto, pues, vamos a tener información si está afectando o no a los organismos. Bueno, si nosotros hacemos una revisión de los estudios de DNA que se han hecho de 1970 a la fecha, nosotros encontramos que de 1970 a 1999 hay alrededor de 4.980 estudios realizados, que es como estaba la situación del arte de los estudios de daño genético en organismos acuáticos, de los cuales 178 se realizaron en México. Y aquí estos estudios principalmente estaban evaluando el daño de metales y de hidrocarburos aromáticos policíclicos y de plaguicidas. Vean, por ejemplo, fármacos, PCBs, ficotoxinas, son menos de 50 trabajos. ¿Y cuáles son los métodos para el estudio de estos daños? Principalmente cometa, ¿sí?, adductos y micronúcleos. ¿Qué sucede en los últimos 18 años? Pues hay un aumento bastante notable de los trabajos. Son 18.400 trabajos, de los cuales 1.870 se han realizado en México, donde tenemos ya estudios de fármacos en aumento. Siguen los estudios de metales y plaguicidas, pero ya tenemos aquí más de 3.000 estudios de productos de uso personal, o sea, de emergentes. ¿Y cuáles técnicas son las que se utilizan? La expresión génica, ¿sí?, la expresión de genes. ¿Y cuáles genes son los que más se estudian para la expresión? Los que tienen que ver con estrés oxidativo. Bueno, pues ahora vamos a ver el caso de estudio, que son los trabajos que hemos desarrollado en el laboratorio. Este trabajo se desarrolló en colaboración con el Laboratorio de Contaminación Marina del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, donde el responsable pues, es el doctor Alfonso Vázquez Botello. Y en este trabajo lo que hicimos es ver la integridad del DNA en Casostra virginica en 3 sistemas costeros del Golfo de México. Este estudio se hizo porque en los de 1985 a
1999, hubo una baja en la producción de ostiones en el Golfo de México. Esto se le atribuyó únicamente a la endogamia, a la sobreexplotación, pero posteriormente se empezaron a hacer estudios y se vio que las poblaciones tenían un alto nivel de endogamia. Y también a que pues, no se sabía nada de pues, el estado en que estas poblaciones estaban. Posteriormente, ya de 2008 a 2017, la pesquería ha estado oscilando, pero se ha mantenido por arriba de las 20,000 toneladas al año. El estudio lo hicimos en la laguna de Pueblo Viejo, Tamiagua, Tampamachoco. Tamiagua es una de las principales productoras de ostión en el Golfo de México. En estas lagunas, el laboratorio del doctor Botello hizo las mediciones de metales. Estas mediciones de metales nos indicaron que Pueblo Viejo era el sistema que tenía las más altas concentraciones de metales tóxicos, superiores a las que están marcadas en la tabla de la NOAA, y Tampamachoco era la que tenía las concentraciones más elevadas de hidrocarburos. Entonces nosotros dijimos, pues los cometas más altos yo creo que van a estar en estos dos sistemas. Cuando nosotros hicimos la medición, utilizamos ensayo cometa. Cuando empezamos a trabajar con ostiones, pues nosotros los abríamos y lo que veíamos era un mazacote ahí. Y posteriormente, pues ya empezamos a diferenciar las estructuras, donde los estudios los hicimos en la branquia. ¿Por qué en la branquia? Porque es digamos, el tejido que está más expuesto al ambiente. Y pues la mayoría de los estudios que se hacen a nivel internacional, pues también se hacen en la branquia. Entonces nosotros hicimos ensayo cometa con branquias, ¿sí? Donde nosotros lo que hicimos fue una evaluación del porcentaje de células con daño y la longitud de la cauda, ¿sí? Porque en ese entonces pues todavía no había lo del momentum, el software carísimo, donde te mide el momentum, la cantidad de material genético que tienes en la cauda, etc. Bueno, los resultados que tuvimos fueron los siguientes. Tenemos aquí diagramas de porcentaje de células con daño y el tamaño de las caudas. Estos son los datos para Pueblo Viejo, estos son los datos para Tamiagua, donde vimos que, por ejemplo, hicimos la colecta en dos épocas del año contrastante, que son secas y lluvias, y nos dimos cuenta aquí que en la época de secas es cuando encontrábamos la mayor cantidad de células con daño, con una longitud de 215 micras en lluvia, que era mayor en lluvia la longitud de los cometas en promedio, y aquí disminuía la longitud de los cometas, pero la cantidad de células con daño era mayor. En el caso del control, y esto lo hicimos hasta después de que terminamos este estudio, lo que es muy importante cuando se estudia biomarcadores es que se tiene que tener una lectura o un valor basal. El valor basal lo voy a obtener en los organismos que tengo de las zonas de referencia. En el Golfo de México, lamentablemente, en ningún lugar vamos a tener una zona de referencia que tenga cero contaminación o que los niveles de contaminación sean muy bajos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos llevamos los ostiones al laboratorio, los cultivamos allá y pues ya después de un tiempo que estén en condiciones óptimas, pues les medimos los biomarcadores. Entonces, pues en los que teníamos en laboratorio, el daño basal que tienen de células con daño con cometa es del 22% y las caudas no son mayores a 30 micras. Entonces, aquí, pues lo que estamos viendo nosotros, sí es un efecto, ¿sí? Y aquí tenemos los valores de Tamiagua, donde secas también es donde tenemos el mayor número de células con daño, pero igual que en Pueblo Viejo, la longitud de los cometas es menor que en lluvias. Y estos son los resultados para Tampamachoco. En Tampamachoco lo que encontramos es secas también, mayor número de células con daño, pero no hay diferencia significativa con lo que pasa en lluvias, y sí encontramos la longitud más grande de los cometas.
Al hacer una relación del daño genético con los niveles de contaminantes en una correlación múltiple, lo que nosotros observamos es de que sí hay una relación con los hidrocarburos aromáticos policíclicos en los 3 sistemas. ¿Sí? Entonces, pues, en este estudio, pues, nos está dando información de que realmente sí hay diferencias en cuanto a la respuesta que yo voy a ver en el organismo, dependiendo del grado de contaminación que tienen los sistemas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las épocas del año, donde tenemos lluvias, y Tampamachoco es donde tenemos el mayor número de células con daño. Secas, Tampamachoco es donde tenemos el mayor número de células con daño. Entonces, pues para concluir, tenemos que el sitio donde encontramos mayor cantidad de organismos con daño genético fue Tampamachoco, después fue Pueblo Viejo, y parece que los que están mejorcitos, pues fue Tamiahua, ¿sale? También detectamos en qué estación del año hay un mayor efecto deleterio, ¿sí? Que fue lluvias, porque fueron los cometas más grandes, los cometas con caudas más grandes. Y pues también nuestros resultados concordaron con las concentraciones de contaminantes, pero realmente sabemos el estado de salud de los ostiones. Pues esto después lo comprobamos que no, porque posteriormente que hicimos el estudio, regresamos para muestrar, y pues estos son los porcentajes de mortalidad que había en los bancos de cultivo de los sitios donde tuvimos las muestras. Y si se dan cuenta, Tamiahua, que eran las que supuestamente estaban saludables, buenotas, pues es donde más mortalidad hubo en los bancos, ¿sí? Entonces, pues realmente utilizar un solo marcador, pues no es conveniente. Entonces, pues un solo marcador no es suficiente para conocer el estado de salud de estos organismos, y pues hicimos otro estudio con la almeja catarina. Este estudio se hizo en colaboración con el doctor Carlos Casares Martínez de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y esta almeja es un recurso muy importante en el estado, porque la pesquería que se tiene de este organismo, el 80% se exporta y solamente un 20% es el que se distribuye en toda la República Mexicana. Estos organismos se distribuyen desde más o menos California hasta Perú, pero realmente los bancos importantes están en el Golfo de California, porque es un organismo que, digamos, no tolera temperaturas altas. Temperaturas de más de 23 grados empieza ya a tener problemas. Los estudios que se han hecho con estos organismos principalmente habían estado enfocados a su cultivo, y pues los bancos que se estaban explotando en ese entonces se estaban agotando. Se le atribuía únicamente la causa de este abatimiento de los bancos a la sobreexplotación, pero se vio que en los lugares donde estaban los bancos también había importantes concentraciones de metales. Entonces lo que hicimos aquí fue hacer un estudio utilizando 3 biomarcadores, que es lipoperoxidación, daño genético y el índice de condición. Este índice de condición lo que nos está evaluando es la cantidad de tejido blando que yo tengo en comparación con el peso total del molusco. Y pues obviamente integramos todo esto para poder tener o poder evaluar un índice que es el índice de respuesta de biomarcadores. Bueno, entonces los sitios de colecta fueron 2, fue Conchalito, que está enfrente del Sicimar. Esta zona es una zona sumamente perturbada porque es una zona que se estaba urbanizando en ese entonces, y el otro es en la unidad de cultivo de moluscos de la universidad que está cerca de Pichilingue. Enfrente ellos tenían el cultivo de estas almejas. Y pues nosotros estamos localizados en la parte sur de la península de Baja California, en lo que es la Bahía de La Paz.
Bueno, entonces estos organismos se colectaban de cultivos que se tienen suspendidos cerca del fondo, se llevaban al laboratorio para hacer las valoraciones del índice de condición y posteriormente pues se utilizaban también para la determinación de daño genético, que también se hizo por cometa, y de lipoperoxidación, que es por la evaluación de TBARS. Bueno, este índice de respuesta de biomarcadores lo que nos está integrando es la respuesta que tengo de cada uno de los marcadores que yo estoy evaluando. Estos marcadores tienen diferente peso porque los marcadores a nivel molecular pues nos están dando respuestas tempranas, pero los fisiológicos, como es el índice de condición, ya nos pueden dar información de un efecto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos la fórmula con la que se puede calcular este índice de respuesta de biomarcadores, y con este índice de respuesta de biomarcadores yo sí puedo saber si el organismo está afectado o no. O sea, sí puedo determinar su estado, si está afectado o no está afectado. Tengo una respuesta basal, donde generalmente se le da un valor alto, y tengo ya también las alteraciones que yo puedo encontrar en los marcadores que yo estoy evaluando. Entonces, aquí, estos son ya los valores de el marcador ya integrado, y este estudio nosotros hicimos un monitoreo de 6 años. Tomamos muestras en verano, tomamos muestras en invierno, que son las épocas contrastantes en esa zona, y aquí lo importante es de que el estudio también lo hicimos en un año niño, ¿sí? Los años niño, actualmente, con el cambio climático, se han hecho más frecuentes, de mayor duración, y el aumento de temperatura es superior. El año niño, en este entonces, en 1997-98, el aumento de temperatura fue de 3 a 4 grados. En el de 2015, que acaba de ocurrir, el aumento de temperatura fue hasta de 8 grados. Entonces, pues sí, se está cumpliendo esto. Entonces, tenemos aquí los valores que tenemos del índice de biomarcadores para lo que es pichilingue, que es lo que está en lila suavecito, y para conchalito, que es lo que está en color más fuerte. Conchalito es las que están enfrente de Sisimar, donde las condiciones son de mayor contaminación. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos las no alteraciones, donde tenemos las de pichilingue a partir de 1999 en invierno, ya la población ya no tuvo alteraciones, pero en cambio la de conchalito no llega a tener condición basal, o sea, condición de sano, tiene alteraciones moderadas, ¿sí? Y aquí puede ser por los contaminantes. Y aquí vemos los valores más bajos del índice que coinciden con la temporada donde se pudieron, digamos, apreciar los efectos más severos del niño, ¿sí? Y si se dan cuenta, baja. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si yo meto más marcadores, sí puedo ya determinar el estado en que tengo mi población de bivalvos, ¿sí? Y pues actualmente lo que nosotros trabajamos es con teoría externa. Esto lo hicimos con un proyecto de red que desgraciadamente pues terminó, pero pues nosotros somos bien necios y le seguimos, y tenemos muestras hasta 2017, 2018 ya no pudimos mostrar por falta de ganas de personalidad, de pecho, y por razones de pechos, no pudimos muestrar. Entonces, esta teoría externa es una especie importante también en Baja California, porque produce perlas.
las poblaciones nativas ya no existen, entonces actualmente pues se tienen solamente proyectos de cultivo. Entonces, pues nosotros lo que hicimos aquí fue hacer un proyecto donde tenemos cultivos en la zona supuestamente que tiene bajos niveles de contaminación, que es Isla Gaviota, están atrás de la isla, y en una zona que sí tiene altos niveles de contaminación, que es en la marina. Entonces lo que hicimos fueron, pusimos, cultivos en las dos zonas. En la zona supuestamente que nosotros consideramos como control y en la zona donde tenemos pues mayor actividad humana, ¿sí? Es que se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llama ese tipo de colocación de cultivos? Bueno, la zona de estudio está aquí, esta es la zona donde están los cultivos, esta es la zona donde está la marina, aquí está la ciudad de La Paz, entonces pues aquí está ricachá, la cuestión de aporte de compuestos, sobre todo porque todavía hay descargas directas a playa en algunas zonas, entonces pues no sabemos realmente qué está pasando. Y en la parte de la marina, pues como todavía la legislación mexicana no está muy estricta en la cuestión de agua de balastra, pues ahí llegan los barquitos de California y pues no sabemos qué avienten, ¿sí? Bueno, entonces aquí los biomarcadores que usamos fue lipoperoxidación, daño genético y incluimos uno nuevo para cuestiones neurotóxicas, que es la actividad de la enzima acetilcolinesterasa. Y hicimos también muestreos en verano, en invierno, tenemos muestreos de 3 años, ahorita nada más les voy a presentar de uno, donde pues obviamente en marina fue donde tuvimos los valores más altos de contaminantes que sobrepasan los límites establecidos por las tablas de la NOAA, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Isla Gaviota, o sea que sí hay mayor, carga de contaminantes en marina, y esto es lo que nosotros ya obtuvimos. En ensayos en laboratorio tenemos los basales, entonces ya tenemos las condiciones de organismo sano, ¿sí? Y pues ahora vamos a ver si esto se conserva o cambia, ¿sale? Entonces, pues estos son los valores para gaviota, donde pues sí cambia un poco en lo que es verano. Estos son los de invierno, donde pues más o menos va, pero en la marina estos cambios son más drásticos, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, pues los de la marina sí están mal. Entonces, con esto, pues nosotros ya podemos saber el estado en que está la población de molusco. Y aquí lo que es importante es que con los datos que nosotros tenemos, la evaluación de daño genético sí me aporta información muy importante de las condiciones ambientales, en este caso del grado de contaminación, ¿sí? Pero para poder diferenciar el estado de salud, pues yo tengo que utilizar más biomarcadores, lamentablemente, ¿no? Y esto pues hace más caro el estudio. Pero esto es mucho más barato que si yo hago un estudio de expresión génica. Y pues lamentablemente, actualmente, bueno, esto pues es parte del trabajo que hacemos en el laboratorio, porque pues también trabajamos con organismos de agua dulce, trabajamos con contaminantes emergentes, con fármacos, y pues lamentablemente, como el compañero anterior, pues eso es muy, digamos, frustrante, que no apoyan, y pues es todo. No sé si tengan dudas, preguntas. Ay, perdón, me pegué. ¿Preguntas?
muchas gracias por su plática. Espero no haberlos aburrido, ¿eh? No, para nada. Y adelante, no hay que desanimarse. Con el enfocar para todas estas zonas de contaminación es alarmante lo que está pasando en la zona centro y de todo el país. La pregunta es más técnica o molecular. La prueba de T-Bars es para medir niveles De compuestos mide que esos lípidos estén peroxidados. Sí. O sea, ya te está evaluando efecto. Ajá, ya está muy abajo. Entonces la pregunta es, por ejemplo, metales pesados, que es uno de los más en agua dulce, sí, está muy fuerte. Metales pesados dispara primero especies reactivas de oxígeno, esa es la primera señal, y eso luego tiene un efecto sobre la peroxidación de los lípidos. Así va en ese orden. Mira, lo que pasa que en el medio natural es muy difícil poder ver esto porque no sabes cuánto tiempo tienen de estar expuestos y cuánto tiempo tienen de haber reaccionado. Pero lo que sí hemos visto es que siempre hay una relación directa entre el nivel de lipoperoxidación que vemos en la branquia y los niveles de daño genético que estamos obteniendo. En este caso, para la teria, estuvimos trabajando con micronúcleos, ya no estamos trabajando con cometas, porque ya micronúcleo te está dando un efecto, ya te está indicando a ti un daño como tal. Y cometa, tú no sabes si el daño todavía lo puede reparar o no, en muchos casos. Sabemos que puede ser reversible, pero en micronúcleo el daño es irreversible totalmente. Entonces nosotros en ambiente natural lo que hemos visto es esta relación, que es siempre vemos relacionado los niveles de lipoperoxidación con los niveles de daño genético. Ahora, en los ensayos que hemos hecho en laboratorio, lo que hemos visto es de que parece ser, en las primeras horas de contacto, tienes altos niveles de lipoperoxidación, bajan, y si, por ejemplo, sigue la exposición, vuelven a subir. O sea, como que sí hay una reacción de tratar de proteger, que no sabemos por qué pasa, pero sí hemos visto cierta baja y después un aumento. Esto es en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, 24 horas. Pero si tú ves exposición a largo tiempo, por ejemplo, la máxima exposición que nosotros hemos probado en el laboratorio es de 3 meses, tú vas viendo una relación directa entre el tiempo y el nivel de lipoperoxidación, tomando, digamos, muestras a diferentes tiempos. ¿Sí? Sí, doctora, me imagino que, como usted dice, todos estos bivalvos son de exportación. En el caso de la Catarina, sí. En el caso de Cassiostraea virginica, en el Golfo de México solamente en muy pocos sitios tienen, digamos, las condiciones para poderlo exportar, porque tienen que depurarlo. Y depurarlo es meterlo en canaletas con quelantes para que estén sacando todo lo que tengan. Y eso es muy caro. Pero mi pregunta es, ¿se sabe, ya sabemos cómo somos aquí en México, que estos productos no se desechan totalmente, aunque estén contaminados? ¿Se sabe ya de casos en humanos de esta contaminación en esta cadena trófica? ¿Y cuáles son estos porcentajes de, no sé, ya enfermos de, no sé, cáncer? Mira, lo que se han hecho son estudios de análisis de riesgo. Yo con los datos que tengo de la Catarina, porque hicimos más cosas, hicimos un análisis de riesgo de la gente que estaba consumiendo los cócteles, sobre todo porque la almeja catarina es de la familia Pteridae. La familia Pteridae se caracteriza porque incorpora cadmio, es incorporadora de cadmio y hasta cierto punto resiste cantidades elevadas y pues te estás echando el molusco con su cadmio enriquecido, ¿no? Aunque el cadmio, como se comporta como calcio, automáticamente lo utiliza para poder incorporar a la concha. Entonces, lo que tú te comes realmente no tiene una concentración muy elevada de metal. Pero hicimos un análisis de riesgo de las concentraciones que nosotros encontramos, principalmente
en cultivos, bueno, bancos que estaban cerca de donde está el puerto, perdón, de Pichilingue, y los que están, el único banco que está muy, muy mal, y es más, ya desapareció, que estaba enfrente de Sicimar. Y en este análisis de riesgo lo que nosotros vimos fue la concentración de metales que te estaba aportando un cóctel así de esos grandotes que te sirven en Chabela y de los de vasito, ¿no? Y ahí realmente los que estaban en riesgo son los niños, porque el problema es de que las dosis de referencia únicamente están dadas para adulto, no están dadas para niño. Y Canadá sí tiene dosis de referencia para niño, entonces rebasaban hasta 10 veces la dosis de referencia de Canadá. Entonces, realmente ahí, digamos, la población que es pues la de riesgo son los niños. Porque realmente en La Paz estos moluscos como sí son ya un poco caritos, entonces pues te echas un cóctel, pues, que será una vez a la semana, 2 veces a la semana, y pues realmente eso no había un riesgo. Y hay otros estudios que hicieron en Mazatlán, precisamente de mercurio en peces, donde también hicieron la evaluación de riesgo, y ahí también ellos encontraron que, por ejemplo, los peces que son los topes de cadena trófica, por ejemplo, los carnívoros, son los que tienen, o sea, son los donde nosotros tenemos más riesgo de consumirlos. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Sí les gustó? Porque estaba yo medio nerviosilla y espero no haber dicho alguna barrabasada. ¿Sale? Bueno, pues les agradezco mucho su presencia, su atención, todo. Y pues yo estoy en la UAN Iztapalapa, en el Departamento de Hidrobiología. Ya no puse la diapositiva porque, pues ahí se me pasó. Y pues ahí estoy en el laboratorio Alejandro Villalobos, lo estoy compartiendo con Horacio. Entonces, si están interesados en algún tema de estos, no tenemos muchos recursos, pero pues los buscamos de donde sean para seguir con los programas de monitoreo que son muy importantes y que pues realmente no hemos podido convencer a la gente de CONACYT de que es algo importante que hacer, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo. Le agradecemos muchísimo a la doctora Sobrino y con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Sí, ahorita. No, ahorita me. Los datos.
y yo les paso toda la información y nos comunicamos ya directamente, ¿no? Qué gusto saludarlos. Un abrazo. ¿Sale? Sale. Bye, bye. Es que le decía a la doctora que no se desanime, Perdón, que perdón. nosotros igual. Casi borramos. Los únicos. Debemos ser siempre las invitan a la semana de